buenas tardes, buenos Buenos días para días vosotros. por aquí. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes desde España, pero buenos días a los que estáis en Estados Unidos. A ver si va llegando un poquito más gente. Hola, Duala, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien. ¿Usted? Bien, 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 bien. Hola, ¿qué tal por el chat? ¿Dónde estás, Duanla? M aquí, aquí voy. No, pero el fondo que no lo reconocía. El resto que estáis en el grupo, si ponéis vuestro vídeo, si podéis, yo os lo agradezco porque así puedo ver con quién estamos hablando y es un poquito más humano la conversación que solamente hablar a unos nombres escritos. Pero es up to you completamente. Vamos a darle un minutito más a ver si llega alguien más y ya con eso vamos comenzando. Igual podéis contarnos un poquito, bueno, de dónde venís, de cuál es vuestro background. Duanda, ya que ya has aparecido tú primero, ¿quieres decirnos un poco de tu background y por qué has venido hoy aquí? Aquí en la conferencia o Alabama. Aquí a este workshop. Ok, bien. Yo soy de Camerún. Camerún es un país del África Central. En Camerún tenemos dos lenguas oficiales, francés e inglés. El español lo estudiamos como una opción en la secundaria. Así que empecé en el cuarto curso del bachillerato de aprender español y luego me especialicé, o sea, lo elegí como carrera universitaria. ¿Y qué buscas aquí en este workshop tú hoy? En este workshop, como estudiante, como persona que de manera general lo que quiero decir es que es algo que me interpela automáticamente y Ujú. tengo la dificultad de justificarlo porque publicar un paper de clase que es lo más obvio o simple que, pues de manera natural no me esperaba que se me planteara esta pregunta, pero de manera natural creo que eso a cualquier estudiante es como, le aparece como algo ya, no sé cómo decirlo, pero Sí, sí. escribimos en clases, las clases que tomamos y luego se espera que publiquemos y estamos en el proceso de publicar. Por eso, obviamente, Vamos a daros pautas hoy, vamos a animaros también. esto, esto. Kiara, si digo bien tu nombre, cuéntanos un poquito de dónde vienes. Sí, lo has dicho bien. Sí, soy Kiara. Soy una estudiante de segundo de doctorado de la Universidad de Virginia, pero hice el grado y el máster en España, en Ok. la Universidad de Barcelona, el bachelor y el máster en Sevilla. Eh, y sí, como estoy en segundo, estoy acabando las clases y empezando a pensar en escribir y Muy cómo bien, va el tema de publicación y cómo identificar una revista buena y cómo adaptar un paper y tal. bien. Eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy, así que creo que te será útil. Zoilo, no sé si digo bien tu Sí, nombre. sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien, te escuchamos bien. A ver, Cuéntame. sí, a ver, yo estoy acá en España. Ok. Sí, estoy, en estos momentos estoy muy para a hacer la defensa de una, bueno, ya dentro de un mes más o menos, la Ujú. defensa de una tesis doctoral en la Universidad de Valencia. Muy Y bien, ya he publicado algo, pero quería tener unas nociones más claras sobre todo ustedes que tienen mucho tiempo ya publicando y todas esas cuestiones. muy bien, perfecto. Entonces espero Sí, que te demos sí, unas pautas útiles también. Y Ana, no sé sí. si estás disponible para contarnos un poco sobre ti. Está con el micrófono y vídeo quitado, así que igual no está disponible para hablar. Bueno, no pasa nada, no No pasa nada. pasa nada, está bien, gracias por venir igualmente. Sí, también es una de nuestras estudiantes del departamento, entonces, que de hecho acaba de defender su tesis hace poco y ha publicado un montón de cosas, así que si después que podemos hablar con Ana también será una perspectiva interesante. Bueno, pues igual ya son y cuatro. Sara, si te parece, vamos comenzando. Sí, yo creo que empezamos. Venga. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, hola a todas y todos y muchas gracias por asistir a nuestro webinar titulado De la clase a la revista literaria y una posición profesional.
En primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades y en particular a nuestra presidenta Diane Martin por habernos ayudado y apoyado en el proceso de crear y difundir el evento. Y bueno, presentarme. Mi nombre es Sara Valentín Sánchez, soy la vocal de los estudiantes de posgrado ahora en AERS. Y me acompaña Xavier Granja Ibarreche, que es profesor de literatura peninsular de los siglos XVI a XVIII y estudios de género en la Universidad de Alabama y hasta hace nada editor asociado de Rex, la revista de la asociación. Y bueno, decir que la inspiración para este webinar surge del que ya impartió Xavi con Ana Belén, que nos acompaña, hace 2 años, que tuvo muy buena acogida. Y hemos pensado que era un buen momento para retomarlo para todos los estudiantes graduados que, bueno, pues que están empezando y que quieren saber más sobre cómo publicar en revistas académicas, con todo lo que ya hemos hablado hasta ahora. Bueno, las partes que tiene el webinar vemos en la siguiente diapositiva. Primero veremos el trabajo en proceso, cómo el trabajo es mucho más que simplemente tener una idea, sino que hay mucha revisión. Después nos centraremos en el proceso de creación y el proceso de edición del paper y cómo convertirlo en un artículo. Veremos también cómo el rechazo y la revisión es una parte fundamental de este proceso, que no es algo que debamos avergonzarnos, sino que es algo que simplemente es parte natural de todo esto. Después hablaremos de cómo escribir un research statement para el job market, que es algo que seguro que nos interesa a todos. Y por último hablaremos pues el ciclo de la parte de las preguntas y de la conversación. Creo que sí. Bueno, entonces voy a daros una perspectiva un poquito general para empezar y después vamos a ver dos casos específicos. Uno de una publicación que hizo Sara y otro de otra publicación que hice yo hace varios años. Como os ha comentado Sara, de hecho, no hay que tener ningún miedo al rechazo. No hay que tener miedo a los problemas de publicación porque son lo normal, son lo común. De hecho, parte de por lo que cuando Sara me propuso hacer este taller otra vez, como lo hice con Ana, al momento me apunté a ello porque me gusta compartir con, sobre todo, profesores en potencia que sois vosotros, ¿no? Cuando estáis acabando vuestros estudios, me gusta compartir con vosotros mi publicación más caótica y estrepitosa y terrible, que es la que de la que os voy a hablar hoy, para que veáis un caso bastante problemático y cómo de ahí aprendes a encontrar revistas más adecuadas y aprendes a, a trabajar este proceso de edición y de publicación de una manera más sana mentalmente para la propia salud mental de uno y también más eficiente en cuanto a lo profesional, ¿no? Entonces, vamos a hablar mucho de revisión y de más revisión, ¿no? Esto es para mí lo que es principal. Ahora mismo yo estoy escribiendo mi segundo libro que voy a utilizar para cuando vaya a cátedra en unos años. Y ya sé constantemente desde el principio que voy a reescribir el libro fácil 2 o 3 veces. Tenemos una persona más que voy a admitir. Vale. Entonces, vamos a hablar de revisión, como os digo. Por ejemplo, aquí os pongo una pequeña imagen de hace unos ya algo más de 10 años de lo que era lo que yo pensaba que era una versión final de mi tesis doctoral, ¿no? Que esto fue lo que acaba siendo el documento. Cuando yo pensaba ya que estábamos más o menos acabados, si veis todas esas partes en verde y en morado, son cosas que después edité después de la versión quote unquote final, ¿no? Y todavía hice bastantes cambios. Am, Quiero que no tengáis miedo a cambiar el marco, digamos, o el enfoque de vuestra investigación. A veces tenemos una idea y de esa idea la presentamos de una manera, pero no es necesariamente el marco más eficiente para esa idea y a veces tenemos que remarcar un poquito las cosas. Hay que perder el miedo a experimentar, ¿no? No estáis perdiendo contenido, tenéis copias, backups siempre en la computadora, entonces no tengáis miedo a experimentar en cambiar un poquito las cosas y os voy a enseñar más de esto. Cuando yo ya pensaba que mi tesis estaba acabada, la dejé de esta manera y aún así, no sé si veréis un poquito en azul, hay muchas partes todavía que edité, cambié bastante, ¿no? Y cuando ya dije, vale, esta es mi tesis, esta tesis está acabada,
nada, aún así todavía tuve más cambios, ¿sí? Entonces, este tipo de proceso es no solamente inevitable, sino que es sano. Eso es un proceso muy efectivo porque rara vez vamos a dar con un diamante a la primera escritura, ¿no? Si sois, es posible que seáis un genio literario y podéis escribir una maravilla en el primer intento. La mayoría no podemos hacer eso, tenemos que editar y tenemos que revisar. Entonces vamos a hablar un poquito de todas estas cosas. Incluso cuando ya acabé, tuve bastantes comentarios de mi comité después de defender mi tesis y ahí veis un montón de diferentes comentarios que fui haciendo yo en la defensa y que me hicieron unos profesores y de todos estos cambios es lo que luego ya salió en mi tesis final, ¿no? Entonces, como veis aquí, desde que yo pensaba que estaba hecha hasta que estuvo, hubo 4 versiones más, con bastantes cambios, ¿no? Ninguno fue cambio profundo, ni nada que me dijesen esto está mal escrito, ¿no? Simplemente ajustes según iba evolucionando, porque la idea es normal que vaya evolucionando según escribís. En una tesis, que es un proyecto parecido a un libro, va a evolucionar más. En un artículo, que es cortito, va a evolucionar menos porque vais a estar menos tiempo con él, ¿no? Pero esa idea de la evolución y del cambio y de la revisión como parte del proceso es algo que quiero que tengáis en mente, ¿vale? Entonces, hablaremos de la elaboración, del envío, de la revisión. No todo está claro muchas veces cuando escribimos ante unos ojos nuevos, ¿no? Entonces, por esto es muy útil siempre que tengamos, como luego va a comentar Sara también, compañeros que puedan leer nuestro trabajo, ya sean profesionales o ya sean compañeros de clase, porque muchas veces nosotros ya sabemos lo que queremos decir, pero en cuanto se lo mostramos a otra persona, el contexto no está claro, ¿no? Entonces, es importante tener esas diferentes perspectivas. A veces las revisiones que hagamos van a ser muy sencillas, van a ser pequeños errores, typos, ¿no? Cositas así. Otras veces van a ser replanteamientos de ideas, que es lo que os decía antes con ese remarcar, reenfocar nuestra idea, ¿no? No tengáis miedo a eso. Parece que ya hemos hecho el pastel y ya está cocinado y ya no se puede tocar, ¿no? No tengáis ese miedo, porque muchas veces cambiamos unas cosas, se nos ocurren otras ideas, lo integramos de otra manera y el producto final queda mejor, ¿no? Entonces, la prueba y la experimentación, no le tengáis miedo, es algo muy útil. Claro, dentro de los marcos de cuánto tiempo tenemos, estamos acabando ya el doctorado o si estamos en un tenure track, estamos llegando a la fecha límite, como todo hay que manejarlo, ¿no? Pero como punto de partida es algo que yo os recomendaría. La decisión en sí de qué vamos a revisar y qué vamos a dejar como está no es fácil. Entonces, esto es algo que os va a ocurrir, si no ahora, os va a ocurrir en el futuro garantizado. Es imposible que no os ocurra nunca. Entonces, viene bien esa práctica de tener un sexto sentido de esto me gusta como está, esto igual puedo cambiarlo un poco, esto puedo conectarlo con otra cosa, o qué tal si meto esta otra referencia y le meto un poquito de esta perspectiva, ¿no? Ese tipo de sexto sentido es algo que hay que entrenar como ir en bicicleta, ¿no? Como ir al gimnasio, como cualquier cosa. Entonces es algo que quiero que lo penséis como parte del proceso habitual. No solamente cuando nos llega una evaluación, una crítica y nos dice, oh, esto hay que cambiarlo. No, no, no. Como proceso general cuando estamos escribiendo, es un buen hábito ir pensando en, ¿y si meto esto? ¿Y si añado esto? ¿Cómo puedo reenfocar esto? ¿Vale? Sara, sigue. Sí, bueno, yo quiero compartir mi experiencia mi experiencia de publicación en una revista que pertenece a la Universidad de Valencia, que se llama Celestinesca, y cómo, bueno, demostrar, como venimos diciendo, cómo es efectivamente posible publicar un paper de clase en una revista, incluso en una revista que es bastante prestigiosa en el campo de estudio. Bueno, lo primero que quizás os planteéis o que se plantean muchos estudiantes, al menos compañeros míos, es ¿para qué molestarse en publicar en estas alturas, ¿no? de nuestra carrera? Si estamos empezando, todavía somos estudiantes, realmente hay que enfocarse, ¿no? más en los cursos y en las notas y todo esto. Pero realmente lo cierto es que el job market está altamente competitivo y que se valora mucho a la hora de salir al job market el tener ya algunas publicaciones siendo estudiante graduado. Y además es que lo cierto es que estamos en esta profesión no solo para enseñar, sino también para investigar. En este caso, publicar forma parte intrínseca, ¿no? de esta profesión.
Y os aseguro que no es tan difícil. Una vez empiezas, te das cuenta de que no es imposible. Y la primera vez que ves tu trabajo en una de estas bases de datos como Jastor o MLA, te aseguro que te da un subidón, como decimos en España, y que te das cuenta de que todo este trabajo ha merecido la pena. Como vemos en la siguiente secuencia de diapositivas, Em, voy a explicaros cómo fue mi proceso paso a paso. Bueno, en primer lugar, lo primero, por supuesto, es tener la idea. Para mí, quiero deciros que ha sido muy productivo en estos años que llevo de PhD escribir siempre un trabajo final para un curso con la intención de publicarlo después. Esto, como no, pues hace el proceso, digamos que hace que el semestre sea más trabajoso, hace que te tienes que estrujar más el cerebro que simplemente escribir esas 12 o 15 páginas que te pide el profesor o la profesora, pero luego va a hacer que sea mucho más probable que tengas más posibilidades de publicar ese trabajo después. Como vemos después, em, es fundamental a la hora de pensar qué quieres escribir con esta intención de publicarlo después, que el tema sea original, que sea relevante y que sea atractivo. A mí me han funcionado muy bien dos estrategias principalmente. En primer lugar, elegir una obra primaria, una fuente primaria, que no haya sido apenas trabajado por la crítica, porque eso va a hacer que tenga más frescura, que genere más curiosidad, ¿no? O que haya más espacio a la hora de generar ese interés. O si no, la otra estrategia ha sido coger obras que ya han sido muy trabajadas por la crítica, pero aplicar un punto de vista totalmente nuevo, original. Como vemos en la siguiente imagen, em, en mi caso, yo pues cogí la obra de Celestina, que como sabéis ha sido muy trabajada, al leer tanto, preparándome para mi trabajo final, me di cuenta que a pesar de todo lo publicado sobre Celestina, nunca se había trabajado el enfoque de Celestina como víctima de un sistema patriarcal misógino, ¿no? Celestina siempre ha sido la bruja, la mala, la hechicera, pero nunca se ha visto la posibilidad de que Celestina sea una víctima también. Y esto, como vemos en esta siguiente imagen, tuvo pues esta hipótesis, ¿no? Fue bastante bien recibida por mi profesor, me dio muy buen feedback, me dijo, como veis aquí en los comentarios, William Worden me pone una introducción prometedora, ha explicado claramente el propósito de tu artículo, además has hecho referencias al trabajo de otros críticos y has explicado cómo tu acercamiento será novedoso. Aquí, digamos, ya tenemos como la esencia o el núcleo en este paper de lo que será potencialmente después el artículo, pero si ya partes de una buena idea, de una idea original, será más fácil, incorporando el feedback de tu profesor o tu profesora, será más fácil que después, aquí como veis, todas las sugerencias que me dio el profesor las fui incorporando, pero todo esto será, digamos, el paper final para el curso, será el borrador para el futuro artículo, porque además de todas estos cambios y revisiones, habrá que incorporar muchas más. En la siguiente imagen vemos el siguiente punto, que como no es fundamental, que es a qué revista lo mando o qué hago con mi paper ahora que está escrito, que mi profesor me ha dado muy buen feedback, ¿qué hago? Bueno, pues en ese caso creo que hay que ser también muy estratégico para elegir dónde mandar este paper. Que esto es algo que va a explicar Xavi después en profundidad. Para mí fue un poco no-brainer, porque Celestinesca es una revista que está dedicada exclusivamente a la obra de la Celestina, que además publican cada año. Entonces yo obviamente pensé que están constantemente necesitando de material. Así que les mandé un correo electrónico, como veis, simplemente explicando que, bueno, que quería proponer un artículo para publicar y ellos me explicaron que tenía que ser a través de la plataforma. Es importante también que sepáis que cada revista prácticamente tiene su propio formato, su propio sistema, incluso a veces formato que no necesariamente es MLA.
y que ya tenéis mucho adelantado si mandáis vuestro artículo ya en ese formato, porque hay más posibilidades de que, pues, que sea aceptado que si lo mandáis en un formato que no tiene nada que ver. Eh, para mi sorpresa, como veis en la siguiente imagen, la resolución fue que sí, que fue aceptado, eso sí, con muchas modificaciones. Y cuando digo muchas, fue que me tiré varios meses trabajando convirtiendo el paper en un artículo de verdad con calidad. Como veis aquí, nuestra decisión es publicar con modificaciones y me mandaron el dictamen de los revisores. Bueno, uno, el revisor A, como vemos aquí, he puesto en verde lo favorable, digamos, porque, bueno, parecía que estaba bastante convencido con mi idea, con mi propuesta, el trabajo es original, pone en escena dos universos socioculturales, con los postulados feministas de Silvia Federici, y luego, pues, me sugiere algunas cosas como términos que yo utilizo, como de construir o novela, que debo revisar. Pero el siguiente revisor fue muy, muy duro, la verdad. Fue un poco harsh. Cuando leí estos comentarios, pues, bueno, el tratamiento es superficial, no necesita una revisión del inglés. Hay algunas cosas, algunos errores incluso catastróficos, como que yo llamé a Joseph Snow, que fue el fundador de la revista Jon Snow, que si conocéis Juego de Tronos, os podéis imaginar de dónde me vino ese nombre. Pero lo que quiero decir con todo esto es que no pasa nada. Fue un revisor muy duro, casi que me destrozó, pero aún así mi propuesta fue aceptada con muchas sugerencias de bibliografía que yo incorporé y la realidad es que todos estos comentarios hicieron del producto final mucho mejor, que tuviera mucha más calidad. Como veis después, también algo que quería mencionar es los tiempos académicos, porque cuando eres nuevo en esto no te haces a la idea de lo lento y trabajoso que es el proceso. Y eso que Celestinesca al publicar cada año es un proceso relativamente rápido, aún así llevó todo un año. Con otras revistas me ha costado más de 2 años incluso. Como veis aquí en el cronograma, desde el se hizo en enero del 2023, hasta junio no tuve la respuesta de publicar con modificaciones. Yo no empecé a trabajar en las revisiones hasta agosto, en verano. Después me llevó varios meses. En octubre se lo di a mi lectora amiga, Ana Belén, que está por aquí. Ya cuando tuve el borrador corregido, lo volví a mandar, los proofreadings, total, que hasta enero no fue publicado y es relativamente rápido. Así que ese fue mi proceso. Bastante largo y duro, pero mereció la pena. Bien, pues siguiendo entonces un poquito con esto y mientras tengo todavía este cronograma, esto que veis aquí es bastante típico, ¿no? Estos 12 meses desde un envío hasta una última publicación. Yo he tenido la experiencia desde tener, por ejemplo, un artículo aceptado y ya en producción en un mes, cosa que es extremadamente rara, hasta uno que estoy, por ejemplo, esperando que llevo año y medio y todavía no tengo mi primera revisión. Entonces, puede cambiar, depende de la revista. Ahora, también en el caso de la revista en la que yo llevo año y medio esperando, ahora ya les he dicho, si no recibo nada para verano, quizás lo retracto, porque no puedo estar esperando toda mi vida para que me den un veredicto, ¿no? Entonces, vais a encontraros un poco de todo y hay que estar un poco abierto a lo que pueda ser, pero de la misma manera también respetad vuestro tiempo y sed conscientes de vuestro propio calendario, como os decía antes, ¿no? Cuando vamos a acabar el doctorado o para cuando tenemos que tener X publicado, eso depende de la situación de cada uno. Entonces, ahora quiero comentaros un caso particular mío, que es el más desastroso que yo he tenido en los últimos 15 años. Y por esto me gusta compartirlo, porque fue un caos absoluto. Pero fue un caos que me enseñó mucho y un caos del que creo que todo el mundo puede aprender y que acabó bien, de hecho, mejor de lo que yo pensaba. Entonces vamos a hablar del envío de este ensayo, que también fue de un paper que yo hice en clase hacia 2008, por ahí, en los tiempos oscuros. Cómo se rechazó, cómo después se revisó y cómo acabó publicado. Entonces,
Yo escribí trabajo normal de fin de curso, ¿no? Pues, lo habitual, unas 15 páginas más o menos, ¿sí? Lo normal que hacemos para un curso. Am, este trabajo lo fui elaborando porque quería publicarlo. Esto estamos hablando de unos 8 años después que yo ya salí de la escuela graduada, salí de ahí con 2 artículos pequeños publicados, entonces ya tenía algo para entrar al trabajo y ya años después se me ocurrió rescatarlo. Entonces quiero que notéis aquí, si podéis verlo en la pantalla, la parte que he puesto en rojo, que os dice un poco de lo que es el artículo, ¿no? Es un estudio donde lo que yo pretendía analizar era si en cuanto al discurso de género, el feminismo de Cervantes mantiene un rigor didáctico en las novelas ejemplares, específicamente en las situaciones que implican un potencial sometimiento patriarcal de la mujer. Es decir, lo que estoy intentando en este artículo hacer es si realmente Cervantes es feminista o es misógino, ¿no? Esa es un poquito la pregunta, sí, porque depende de a quién le preguntemos, nos dirán que Cervantes es feminista y depende de a quién le digamos, nos dirá que Cervantes es misógino. Entonces, esto es un debate que existe en mi campo. Elaboré el ensayo, que ya está bastante completito, añadí varias fuentes, le di un poquito más de cuerpo y lo envié. Y aquí es un poco donde hablábamos antes de que es necesario pensar dónde vamos a enviar este ensayo. Sara tiene la suerte de tener a varios profesores como yo, que hemos pasado ya por cosas difíciles y entonces hemos sabido guiarles mejor. En mi caso, yo estaba bastante abandonado de mi equipo directorial, entonces yo iba un poco por libre descubriendo el mundo académico, no tuve mucha guía. Y envié este ensayo. Entonces ahora quiero que veáis las 2 revisiones, y estos son las 2 revisiones virtualmente enteras. Esta es la totalidad de la revisión. Entonces, no os quedéis en lo evidente, quiero que leáis detrás de las líneas, ¿vale? Fijaros entonces como el primer informe, que es de 2 párrafos, que ya es tremendamente corto, fijaros en lo que dice. Nos dice, empieza ya por decir que el artículo condena a Cervantes, ya vamos mal. Esto ya me está diciendo que a este revisor no le gusta lo que he escrito por el motivo que sea, pero no implica que la calidad sea mala, implica que no le ha gustado. Y nos dice que me apoyo en la tercera línea en citas doctas, ok, que son utilizadas como armas de ataque, ok. O sea, son buenas citas, pero las utilizo de una manera que no le gusta a esta persona. Fantástico. Quiero que os fijéis ahora al final, las últimas 2 líneas de esta revisión que nos dice, después de leer todo esto, nos dice, el lector no se sorprende cuando encuentra el fruto de un análisis descontextualizado, a pesar de que uso citas doctas. Quiero que notéis esa contradicción. ¿Veis que esta es una especie de revisión muy emocional? Porque hay mucha contradicción en ella. Y preconcebido, es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué entendemos por esto sí que es una revisión harsh, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo que me está diciendo es que he utilizado buen material, lo he presentado desde el principio, he dicho qué es lo que voy a hacer y después la conclusión refleja lo que he dicho al principio. Es decir, ¿qué significa eso? Que he escrito un artículo académico, porque así se escriben los artículos académicos. Pero notáis un grado de emocionalidad que no es normal, ¿verdad? El segundo informe, y como 4 años y medio que llevo yo de editor asociado en la revista de estudios de género y sexualidades, os diré hay mucho feedback que no es compartible. Y un buen editor no comparte directamente lo que le da un... Yo, de hecho, me ha pasado este año que he recibido un feedback que me parecía ofensivo y me negué a compartirlo con un autor en concreto. Tuve que reescribir este feedback de otra manera porque me parecía insultante la manera en la que estaba escrito. Fijaros en la review. Informe negativo por el bajo nivel de bibliografía utilizada, rigor metodológico y relevancia de los resultados. Una línea de revisión. Es decir, ¿cuál es el problema? Hay que justificar por qué nos parece algo un mal producto. Esta persona solamente me ha dicho, esto es basura, fuera, nada más. Ok. Y ahora es cuando os comento que esto es un ensayo que estaba escrito sobre la posible misoginia o feminismo de Cervantes. Y esto yo lo envié, no os diré el nombre de la revista por respeto profesional, pero lo envié a una revista que sin yo darme cuenta estaba relacionada con el grupo Opus en España. Y el grupo Opus, si no lo conocéis, es un grupo ultra religioso, con lo cual mis ideas sobre el feminismo de Cervantes claramente no iban a caer bien. Pero cuando yo envié esto, yo no sabía esto. Esto lo aprendí después, porque este tipo de revisión no es normal, ¿verdad?
Entonces, esto se explica la emocionalidad que hay claramente en este feedback y que un buen editor sabría que este feedback no vale para nada y hay que enviárselo a otro revisor. Entonces, el joven yo, joven después de mi doctorado, se pone a revisar esto y dice, bueno, vamos a reenfocar esto, ya que les parece que, aunque no me fío mucho de estas revisiones, merece el trabajo, la pena de replantearnos este trabajo. Y entonces lo cambié, le di un poquito de cambio, de hecho quise publicarlo en inglés después, entonces lo traduje, cambié el enfoque y fijaros en rojo ahora cómo ha cambiado el ensayo. Lo que propone, nos dice, lo que os digo aquí, es que a través del uso de ironía, que está altamente ya establecido en la literatura de Cervantes, hay un mensaje escondido opuesto. La combinación de una apariencia antifeminista y la ironía nos genera lo que yo acabé llamando como término un feminismo paradójico, que consiste en una combinación de elementos antitéticos, tanto a favor como en contra de la mujer. Y la idea que es el mismo concepto de lo que era el ensayo original, pero cuando lo cambié un poquito el enfoque a ¿qué tal si lo que se nos presenta en el texto parece misógino, pero es tan obviamente misógino que lo que está generando en el lector es la sensación contraria, una sensación de escándalo, de una sensación de apoyo feminista? Y como eso mezclado con la ironía de Cervantes, tiene sentido pensar en que quizás esa es la idea, generarnos un outrage, generarnos un escándalo a favor de la protección de la mujer ante una situación que es extremadamente misógina, cuando sabemos que Cervantes nunca es tan misógino, ¿vale? Entonces veis que la idea es muy parecida, pero hay un pequeño cambio de ángulo, ¿sí? Reescribo el ensayo, reajusto el ensayo, me enfoco de que al reescribirlo, al revisarlo, estoy presentando esta idea, digamos, de este puente entre el antifeminismo, la misoginia y el feminismo de Cervantes. Y cuando lo envío, que lo envío a otra diferente revista, me mandan este feedback. Y en este feedback, veis que directamente me lo aceptaron con algunos cambios. Ni siquiera fue un R&R, un Revise and Resubmit. Este ya me dijeron que no suele pasar mucho, lo más común es un R&R. Entonces este me dijeron, te lo aceptamos, pero hay que hacer algunos cambios. Y unos pocos cambios son estas dos páginas que veis. Pero son cambios leves. Pero fijaros en el feedback. Lo primero que me dice es que hago un commendable job, ¿no? Que hago un gran trabajo en juntar las diferentes perspectivas críticas en cuanto al feminismo o la misoginia de Cervantes. Es decir, esto es una persona que ya está receptiva a que entiendo que hay dos campos y estoy intentando conectarlos de alguna forma, ¿no? Eso es el objetivo de la investigación, crear conocimiento, crear nuevos patrones, no repetir lo mismo que ya existe. Nos dice que el autor escribe muy bien, y esto no os lo digo por yo echarme flores encima, sino os lo digo para que contrastéis con lo que decía el anterior, ¿no? Y que la bibliografía es extensa y impresionantemente investigada. Es diamétricamente opuesto a lo que habéis visto en la revisión anterior, ¿no? El ensayo en sí no cambió mucho, cambió un poquito el enfoque, pero lo que cambió es dónde envío este ensayo, ¿no? Eso es lo que me garantizó que los revisores estaban mucho más abiertos a hablar sobre el feminismo o no de Cervantes versus una revista ultra religiosa que no tenía ninguna gana de hablar de eso, ¿no? Veis que aquí hay muchas recomendaciones de diferentes cambios, pero son cosas pequeñitas como en la página 5 cambiar esto, en la página 6 cambiar esta expresión porque igual no está clara. Son cosas pequeñas. Esto es muy fácil, ¿no? Y esto acabó publicado en esta revista, en Humanista, en el número 46, y tardé más o menos unos 3 meses. Este fue un proceso bastante rápido después de los 6 a 9 meses que tardé con la anterior, que además de tardar muchos meses, me dieron ese feedback completamente inservible. Entonces, ¿por qué os comparto esto, como os digo? Porque creo que es muy útil para pensar dónde enviamos nuestro trabajo y cómo enmarcamos o cómo reenmarcamos nuestro trabajo según estamos trabajándolo, incluso en el proceso de edición. Y ahora Sara va a pasar... no, espera, yo sigo, ¿no? Perdón. Sí, sigo yo, sigo yo. Entonces, ahora que os hemos dado dos casos, ¿sí?
un caso normal y un caso completamente fatídico, pero que acaba con un buen final. También os lo ofrezco para que cuando inevitablemente os rechacen algo, porque os va a ocurrir, porque ocurre a todo el mundo, otra vez, a no ser que seáis genios, os van a rechazar algo. No os lo toméis de forma personal. No, vuestra valía como persona no está atada a vuestro trabajo profesional. El trabajo es el trabajo y como yo siempre les digo a mis padres cuando van al cine y dicen, pero los críticos han dicho, me da igual lo que hayan dicho los críticos son personas y cada persona tiene su opinión. Entonces, lo mismo ocurre con vuestros artículos. Habrá personas a las que les parezca terrible y habrá personas que digan, esto tiene mucho sentido. Entonces, mientras justifiquéis bien vuestro trabajo, tenéis que recordar que los profesores, los académicos, ante todo son personas. Y las personas tienen un bebé que no les han dejado dormir en toda la noche o han estado en un atasco en el auto, en la carretera, y a veces están de mal humor y no están predispuestos a ser generosos con nuestro trabajo. Y otras veces simplemente están filosóficamente opuestos al trabajo. Entonces, no quiere decir nada sobre vosotros. No os desaniméis cuando os critiquen cosas. Es parte del proceso. No dice nada sobre vosotros como académicos, simplemente que hay que seguir trabajando, seguir puliendo, seguir remarcando hasta que lo saquemos fuera. Lo importante es que antes o después publiquéis el trabajo, ¿sí? Entonces, siguiendo un poco en esta línea, que estáis publicando, estáis trabajando estas cosas, algunos de vosotros que ya estáis acabando, vais a tener que hacer un research statement según vayáis al campo de trabajo a buscar un trabajo, ¿no? Buscando una posición. Entonces, queremos daros unas pequeñas pautas también sobre esto, porque va conectado con esa investigación y esa publicación. Lo primero a tener en cuenta es que el research statement es vuestra carta de presentación. Asumiendo que estáis solicitando una posición como un tenure track, a veces no es research focused, a veces es teaching focused, siempre podéis adaptarlo, pero nunca hace daño tener un research statement, ¿no? Entonces, ese research statement os presenta a vosotros como profesionales, presenta vuestro trabajo en la especialidad y vuestra trayectoria futura. Es decir, estamos vendiendo no solamente el trabajo que hemos hecho ya, sino el trabajo que estamos haciendo y las vías de futuro que tenemos. Porque queremos dar a un posible empleador, queremos darle esa imagen de qué es lo que yo te voy a ofrecer de aquí al futuro, ¿no? ¿Para qué te sirvo en el futuro si me contratas? Entonces es importante recordar estas tres cosas, ¿no? Nos presentamos nuestro trabajo y lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, entre Sara y yo vamos a daros una mezcla de consejos. Parte de lo que vais a ver primero es un research statement que utilizo yo desde hace años. Bueno, hace años que no lo he tenido que utilizar porque llevo 6 años en la misma universidad, ¿no? Pero lo voy actualizando siempre. Y de hecho, lo que os va a mostrar después Sara, cuando me envió su primer research statement para este taller, dije, espera, 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 te voy a dar unos comentarios y vamos a reescribir esto, ¿no? Revisión, revisión, revisión. Entonces es parte del trabajo igual que los artículos. Lo primero que deberíais hacer es dejar bien clara cuál es vuestra área de investigación. Y fijaros, como veis aquí en mi propio research statement, lo primero que yo les digo es que yo me especializo en literatura hispánica y en estudios de género y de la mujer, ¿vale? Lo primero, me interesan particularmente la subjetividad masculina y femenina, ¿no? Es algo muy genérico, muy amplio, pero que lo puede entender cualquier persona, porque recordad que cuando vosotros solicitáis un trabajo, la mayoría de las veces, la gente que esté en ese comité no va a ser necesariamente de vuestro campo. Habrá por lo menos una persona de vuestro campo, quizás dos, de un comité de contratación de unas 5 personas. No creo que os pongan a alguien de física cuántica en ese comité, pero puede haber alguien de historia y alguien de antropología y alguien que no tienen mucha idea de vuestro campo. Tienen una idea más o menos, pero no saben. Entonces tenéis que ser claros, ¿no? Por eso yo hablo de que yo les cuento claramente que yo estudio representaciones en literatura de temáticas sobre poder, sobre límites y sobre tensiones de género. Y como estas, como veis ahí en esa última línea en verde, estas dan forma a identidades físicas, religiosas, culturales, todos estos conceptos de la identidad de género. Eso es a lo que yo me dedico en 4 líneas, ¿no? Esto es súper importante al principio. Porque después ya podéis empezar a desarrollar un poquito más, ¿no? Que esto es lo que yo ya empiezo a decir, en el segundo párrafo ya empieza a dar un poquito más detalle, ¿no? Me dedico al siglo de oro, ¿sí? Un poquito de la ilustración, como os ha dicho antes Sara, que yo llego un poco al 18, me meto un poquito con la ilustración, no mucho, pero un poco.
Am, entonces, entre el 16 y el 18 miro a textos literarios y datos sociológicos, datos de archivo, datos reales, no solamente ficción literaria. Entonces ya tienen una idea más o menos clara de quién soy yo y qué hago, ¿no? A partir de aquí, lo siguiente que os recomiendo es, según empezáis a dar detalle, una vez ya hemos dicho quiénes somos, empezar a decir qué habéis publicado. Si es que tenéis algo publicado, que espero para cuando vayáis a un trabajo que tengáis, aunque sea algo, un elemento aunque sea, hablar de eso, hablar después de lo que estamos trabajando y después hacia dónde vamos. Lo más importante en esto es que no utilicemos tecnicismos, porque la persona que esté de nuestro campo quizás lo entienda. Quizás, y eso tampoco es una garantía, porque en nuestros campos hay gente que se dedica a cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, veis, por ejemplo, aquí, sí, dame un segundo que quite los vídeos del Zoom y así puedo ver yo la imagen. Pues veis cómo menciono primero, ¿veis mi mouse cuando lo muevo? Sí, verdad. Entonces, veis que hablo de manuales de conducta, ¿no? Que quizás alguien no sepa lo que son, entonces explico pues que reproducen, ¿no? Esas identidades de género performativas. Hablo del tropo de una mujer masculina, de literatura moralizante, expectativas culturales, ¿no? Y también en otras publicaciones me he ido metiendo a la raíz, ¿no? Histórica del privilegio social nobiliario. Entonces, les estoy dando un recorrido de varias publicaciones sobre la temática, pero todo es muy genérico, muy claro de entender. Fijaros en el segundo párrafo, que es cuando ya meto un poquito de tecnicismo, dos cosas en concreto, pero las explico porque asumo que quizás el comité no lo sepa. Cuando os he hablado de este artículo anterior, el artículo de proceso desastroso, ¿no? Y ese feminismo paradójico que os he dicho antes, ¿no? Entonces, aquí explico cómo cuando yo hablo sobre matrimonio, por ejemplo, en esta publicación utilizo el término, creé el término feminismo paradójico, pero luego lo explico, porque si no han leído ese artículo no saben de qué va. Entonces les explico para explicar cómo estos argumentos aparentemente antifeministas producen lecturas feministas, con lo cual ya se entiende de qué estoy hablando. Lo mismo unas líneas después cuando paso a otro artículo que es sobre el uxoricidio y el 99,9% de las personas en el planeta no saben lo que es uxoricidio. El uxoricidio, que viene de los clásicos de uxoricidio, es el asesinato de una esposa de un hombre, específicamente. Entonces, como no espero que ellos entiendan esta palabra porque mucha gente no la conoce, porque es muy técnica, automáticamente digo assassination of wives, ¿no? Para que quede claro que seguimos en temática, que seguimos en género, que seguimos hablando de matrimonio, de dinámicas de poder, ¿no? Entonces, una manera de poder dejar claro que sabemos lo que estamos escribiendo, que tenemos un grado de sofisticación técnica sin perder al lector del comité. Habiendo estado en varios comités de contratación, no hay nada peor que un miembro de comité pierda el interés por vuestra solicitud porque no entiende lo que estás diciendo. Eso me ha pasado a mí, le ha pasado a todo el mundo que conozco. Se convierte en un candidato que ya no me interesa tanto porque no entiendo de qué está hablando, ¿sí? Entonces es importante ser claro, incluso cuando estamos dando esa evidencia, digamos, de nuestro tecnicismo, mantenerlo accesible, mantenerlo asequible para el lector. Am, Sí, en este caso, como ha explicado Xavi, yo aproveché la ocasión, ¿no? Que estábamos armando este webinar y que Xavi me dio feedback sobre mi research statement. Y menos mal, porque reconozco que el de ahora es que está bastante, muchísimo mejor. En mi primer research statement tenía una página y yo hablaba de mi tesis, porque sinceramente yo no quería abrir el melón de la situación de que todos mis artículos publicados han partido de trabajos de clase. Entonces están muy, digamos, como en campos muy diferentes. Uno es de cine, otro es de literatura, otro es del siglo XIX, del siglo de oro, y como que abarcan como muchas cosas desde mi punto de vista, decía, esto está muy desconectado, está inconexo, ¿cómo voy a explicarlo, no? Parece que sea como all over the place. Entonces, Xavi me animó a encontrar el hilo conductor que en este caso ha sido que siempre he puesto en valor el trabajo de las creadoras, tanto en literatura como en cine, y he analizado pues, los roles de género o las relaciones de poder, incluso aunque las autoras no tuvieran esa intención inicial.
Entonces, pues eso, explico cómo paso, digamos, como un artículo me ha conducido, una investigación me ha conducido a ciertas áreas nuevas de interés o me ha dado cuenta, por ejemplo, cuando estuve trabajando el gótico latinoamericano, me di cuenta que no había un hueco, digamos, en el campo peninsular, en el estudio de creadoras trabajando gótico y fantástico en el cine. Entonces, como al final vas encontrando una progresión lógica, incluso aunque sean trabajos de clase, acabas encontrando una progresión lógica que es lo importante, ¿no? Que se vea una coherencia y que tienes un interés bastante reconocible, ¿no? Como un futuro campo de expertise que está bastante bien definido. Si te puedo añadir ahí, Sara, fijaros cómo en lo que os hemos puesto en la pantalla veis que empieza hablando sobre mi primera publicación en la que me meto con roles de género y después, o sea, esta investigación me lleva después a querer examinar estas otras cosas. Hay una conexión, ¿no? Y después también de ese segundo artículo también le lleva a otras dinámicas culturales que quiero después mirar en Latinoamérica. Entonces veis que hay paso a paso, hay, no, no son campos variados, pero todos tienen el mismo hilo, ¿no? Entonces, todo ello lo conecta. Perdona, Sara, te dejo que sigas. Claro, y cómo no, es importante en este punto en el que estamos, es hablar de tu tesis, ¿no? Porque al final, pues es lo más importante en este estado en nuestra carrera que estamos empezando. Entonces, hablo del título, hablo unas pequeñas notas acerca de qué va. Eso sí, tuve que simplificarlo un poco porque estaba como demasiado complicado para hacerlo accesible a cualquier tipo de persona, pues tuve que simplificar un poco mi explicación. Y bueno, lo importante es también, como me sugirió Xavi, que vemos en la siguiente imagen, incluir un apartado de posibles ideas o proyectos de investigación para el futuro. Digamos que haciendo mi investigación me he dado cuenta de ciertas cosas en las que me gustaría ampliar después o en las que me gustaría continuar, porque esto muestra que hay una trayectoria, que hay una proyección, ¿no? Hacia el futuro y una ambición para continuar trabajando a partir de la tesis. Y luego también incluir un apartado dedicado al teaching, ¿no? Como este tiempo en el que hemos estado trabajando en el PhD, también hemos estado enseñando. Y eso ha creado también un interés y una técnica, ¿no? O, quiero decir, unas habilidades en las que queremos seguir trabajando en el futuro, porque también vamos a ser profesores, no solo vamos a investigar. Entonces, pues yo pongo que I'm interested in developing engaging and innovative materials for beginners and intermediate, todo a partir del cine, que es un poco mi campo de investigación. Y bueno, pues eso es todo. Yo creo que el resultado ha merecido la pena porque ahora creo que este sí que es un buen research statement bueno, que puedo presentar al job market. Y de hecho, te añado una cosita más aquí, que aquí, por ejemplo, Sara hace algo que yo también he hecho en mi propio research statement, porque he publicado sobre pedagogía porque me interesa, ¿no? Entonces ella está señalando este interés. Pero este no es el momento de hablar mucho sobre enseñanza, porque en muchas solicitudes también nos van a pedir un teaching statement. Entonces, Ujú. de eso no hablamos hoy porque estamos hablando más de investigación, pero eso es igualmente importante, tener un teaching statement bien elaborado, de 1 o 2 páginas, depende de lo que os pidan. Pero aquí no es el momento de hablar sobre cómo enseñamos, pero sí sería un momento de decir, como hace Sara, pues me interesan también la pedagogía y me gustaría publicar sobre ello conectado con lo que ya he publicado, ¿no? Que también muestra un poquito de variedad de que valemos para más cosas, ¿vale? Bueno, entonces, para acabar un poquito con el research statement, enfatizaros una vez más entonces la importancia de ese estilo accesible, no ese lenguaje accesible, ¿no? Por ejemplo, utilizo el vocabulario muy específico cuando les digo, cuando veis ahí arriba, que mi record, ¿no? De productividad de investigación se nota que es consistente, ¿no? Estoy siempre publicando en revistas de grado similar profesionales, en contenido que es cohesivo entre sí, aunque esté tocando diferentes cosas, todo ello tiene una conexión, ¿no?
De la misma manera que hacía Sara, podéis ver en el segundo párrafo aquí que dice, pues bueno, como me interesa en jerarquías patriarcales, eso me lleva a el artículo que hemos dicho antes, de ahí paso a justicia social y moralidad en otro artículo, y de ahí, de esa dirección de género, matrimonios, jerarquías patriarcales, justicia social, moralidad, y de ahí es como, por ejemplo, llegué más tarde con un grant, una beca que conseguí a ver aplicaciones prácticas de lengua y literatura de cuando enseño yo mis clases, cómo están recibiendo esto los estudiantes, ¿no? Y eso viene directamente relacionado con lo que yo ya he escrito antes, ¿no? Porque me interesa ese aspecto social, tanto en el siglo de oro como en cómo reciben mis estudiantes el siglo de oro cuando lo enseño, ¿no? Entonces, aunque sea dispar la publicación, siempre podemos conectar de alguna manera. Entonces, tened cuidado con si tenemos diferentes cosas publicadas, que no parezca que estamos en cualquier dirección, porque al fin y al cabo os garantizo que no lo estáis, porque este trabajo lo seguís publicando vosotros mismos, con lo cual el hilo conductor sois vosotros. Entonces, ahí es definir qué soy yo, cómo conecto yo estas ideas, porque si he hecho el trabajo hay una conexión, que a veces no nos damos cuenta, pero está ahí. Y para acabar, y esto es parte del juego que hay que aprender a jugar, que a mí personalmente me ha incomodado mucho, creo que en España se enseña a no hacer esto desde pequeños, pero hay que venderse a uno mismo, porque nadie nos va a vender si no nos vendemos nosotros. Hay que aprender a no alardear de lo que hacemos, pero sí reconocer nuestros méritos. Y en general se nos da bastante mal. Y eso es algo que hay que practicar también. Fijaros, por ejemplo, aunque esto a mí me daba urticaria hace 10 años decir esto, ahora estoy cómodo con ello, ¿no? ¿Qué dice? Que mi trabajo, tanto pasado como corriente, cuando estaba haciendo esto, contemporáneo, demuestra que estoy comprometido con el campo, mi investigación es simultáneamente variada, pero también enfocada en su análisis. Publico en revistas de primer grado profesional, mi investigación es rigurosa, es original y es relevante tanto a nivel local como internacional. Y esto es algo que me ayuda a conseguir becas internas, institucionales y externas, ¿no? Fijaros que cuando yo escribí esto, que esto es hay que publicitar lo que sabemos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando escribí esto, yo no había conseguido ninguna beca externa todavía, ¿no? Pero no importa que no la tengas, porque esto lo que dices es que te prepara para tener éxito en encontrar estas becas, ¿no? Había tenido internas y buscaría externas, ya estaba buscando externas, pero nos estamos posicionando de una vez en un mercado, ¿no? Fijaros que no estoy diciendo que yo ya tengo becas externas, pero digo que este body of research, ¿no? Me posiciona, me ayuda a conseguir esas becas, ¿no? Entonces, tampoco quiero decir, no quiero que mintáis, ¿no? Tenéis que decir lo que es la realidad, pero presentad vuestros achievements, ¿no? Lo que hacéis vosotros de una manera justa para vosotros, ¿no? Si hay buen trabajo, reconocer que es buen trabajo, ¿no? Entonces, con este tipo de final también estamos diciendo que, oye, me considero que yo estoy cualificado para esta posición, ¿no? Entonces, esto es algo que a veces nos cuesta hacer, pero es importante hacer, ¿no? Demostrar que no tenemos, sobre todo en vuestro caso, que sois todos estudiantes graduados, es un poquito diferente cuando una persona ya ha sido profesor, empleado en una universidad y luego cambia de universidad. Pero en este momento particular para vosotros, a veces tenéis que quitaros un poquito la mente de soy estudiante. Una vez ya estamos a punto de defender la tesis o la defendemos y ya estamos en el mercado, ya no eres estudiante, ya eres un trabajador en potencia, ya eres un empleado potencial. Tenemos que pensar como profesor, no como estudiante. Y eso es algo que cuesta un poquito a mucha gente cambiar ese chip de ya no soy estudiante, déjenme trabajar aquí, por favor. No, no, no. Estoy cualificado, tengo las cualificaciones, tengo el trabajo, tengo las vistas de futuro, soy un buen contrato si a ustedes les interesa. ¿Sí? Entonces hay que pensar en esa posición un poco. Y Sara os va a comentar un poquito más ahora. Sí, enlazando un poco con esta última cuestión de la autoestima, ¿no? De la autoconfianza de la que habla Xavi, quería conectar con la última parte del webinar, que es una parte menos técnica o práctica y que tiene que ver más con la psicología o con la inteligencia emocional, porque también es parte del proceso y no siempre se habla de ello, ¿no?
El primer punto lo he resumido como la calidad motiva al perfeccionismo bloquea y el miedo a la página en blanco. Y es que, bueno, no sé vosotros y vosotras, pero a mí personalmente el perfeccionismo me ha bloqueado más que me ha motivado, que me ha ayudado. Tenemos ese pánico todos a la página en blanco. Y la única manera que yo he encontrado de combatirlo es realmente recordándome todo el tiempo, cada vez que voy a afrontar un nuevo trabajo, un nuevo semestre, es que estamos continuamente aprendiendo. O sea, esto es un trabajo constante y siempre estás aprendiendo y todo sirve para progresar y para mejorar, ¿no? Pero realmente la única manera de hacer ese progreso o de poner en marcha ese proceso es realmente empezando. Hay De que hecho, lanzarse. ya sabes, Sara, cuando he hablado yo contigo sobre la página en blanco, a mí me da mucha rabia esto de la página en blanco, porque entiendo que le pasa a mucha gente. No es algo que particularmente me haya pasado a mí, pero creo, esto no es por alardear de que a mí no me pasa, sino porque creo que tiene que ver con mi propio estilo de escritura. Y es que muchas veces, cuando yo antes de escribir, empiezo a leer sobre el tema que me interesa y empiezo a recopilar, a compilar citas de artículos y más que me parecen interesantes que quizás pueda utilizar. Y las voy poniendo en el documento donde voy a escribir el artículo. Entonces, cuando yo ya me voy a sentar a escribir el artículo, mi página no está en blanco, mi página tiene 10 o 15 citas. Entonces ya hay texto. Y yo empiezo, ¿cómo empiezo a escribir de esto? Entonces, vamos a empezar un poquito por aquí. Luego igual meto esto y esto va con lo que decía antes, revisión, revisión, revisión. Esa chapuza, esa tortilla que escribo primero, no es la que voy a enviar a una revista, pero es un inicio para empezar yo con mi idea, empezar yo con mi escritura. Entonces nunca me enfrento con una página en blanco porque ya hay contenido. Entonces, si os ocurre eso, como decía Sara, que la perfección no sirve para absolutamente nada, porque nada de lo que escribimos es perfecto. Eso, para empezar. Todo es revisable, incluso cuando se publica, tampoco es perfecto. Es revisable y es cambiable, no es mutable. Entonces, esa página en blanco no sirve de nada si no empezáis. Si os ayuda, probad lo que os digo, empezad a buscar artículos que os interesen del tema, compilar unas citas y las ponéis ya en la página. Y una vez tengáis unas 5, 6, 7, 8, 9, 10 citas, empezáis a escribir porque ya eso os da una idea de cómo ya habéis pensado en la cabeza cómo pueden compaginar cosas y ya tenemos un pie. Y aunque el primer párrafo sea normal, no importa. ¿Por qué? Porque vais a revisar. Y no vais a revisar inmediatamente según acabéis ese párrafo. Vais a seguir escribiendo el artículo y más tarde ya lo revisaréis porque una vez acabéis el artículo vais a tener la idea mucho más completa y podéis empezar a revisar desde el principio con la idea más completa en la cabeza. Es imposible revisar una página en blanco si no hay texto o si todavía no tenemos una idea clara de qué escribir. Con lo cual, empezad a escribir, no esperéis perfección, esperad lo que salga y de ahí vais revisando y puliendo. ¿Sí? Sigue, Sara. Sí, y esto también tiene que ver con el siguiente punto, que es que un paper en tu computadora no sirve para nada, ¿no? Tú puedes tener un trabajo final que has tenido una A, que ha sido estupendo, que le ha encantado a tu profesor, a tu profesora, que estás muy contento con el resultado y luego pasar de ello completamente y te olvidas para siempre. Y eso realmente es que no sirve para nada. Tienes que moverlo. Estoy segura de que en estas alturas habéis escrito ya un montón, habéis trabajado súper bien y que si vais a revisar a vuestros propios papers os vais a encontrar ya que ya tenéis un buen trabajo de bastante calidad. Se trata a lo mejor de retomarlo, darle una vuelta, como decía Xavi, revisión, revisión, revisión y atreverse a mandarlo. Porque no tiene que ser el paper o el artículo más profesional del mundo. Tiene que ser una buena idea, que sea original, que sea interesante, que esté bien escrito, bien trabajado, bien investigado y a partir de ahí os van a dar feedback que os va a servir para mejorarlo. Y casi siempre os van a dar feedback. Así que cuando creemos que tenemos un paper completamente perfecto, que como os digo no existe, vais a enviarlo y os van a dar feedback. Entonces, como va a haber que cambiar algo sí o sí, no esperéis esta perfección, porque algo nos van a comentar igualmente. Entonces, no merece la pena muchísimo trabajo a límites insospechados si después nos lo van a pedir que lo cambiemos de todas maneras. Exactamente. En esto también ayuda, cómo no, tener amigos lectores,
porque ¿cómo es esto? Cuatro ojos ven más que dos, ¿no? Cuantas más revisiones, mejor. Yo he tenido la suerte de contar con mi amiga, compañera Ana Belén, que ha escrito muchísimo y ha publicado muchísimo y me ha ayudado un montón en mi proceso de escritura. Creo que también la academia nos intentan hacer ver como que este es un trabajo individualista, en el que tienes que ser autosuficiente, que tú te lo guisas y te lo comes todo. Y yo creo que deberíamos empezar a reivindicar otro tipo de academia que sea más colaborativa, que sea, no sé, que compartamos más ideas, incluso proyectos, incluso, ¿por qué no?, escribir juntos, que es algo que se hace mucho en otros campos y que por lo que sea en literatura y estudios culturales no se hace. Y yo creo que es, no sé, que podemos hacer de la academia un espacio más colaborativo. Y se aprecia, como tú dices, no se hace mucho en literatura, pero aún así se aprecia. De cuando yo conseguí mi titularidad hace un par de años, uno de los comentarios que me llegaron fue que era refrescante ver un candidato a titularidad que tenía publicaciones en colaboración con otros profesores, en mi caso con una compañera lingüista de pedagogía. Entonces, que no era solamente literatura y que y que había publicado y sabía trabajar con otras personas. Y eso se mencionó como un punto muy fuerte a mi favor. Entonces, si encontráis a alguien con quien podéis trabajar, no os digo que todo sea colaborado porque también tenéis que tener piezas de single author, ¿no? De piezas únicas vuestras. Pero si podéis colaborar, colaborad porque es algo que en general se aprecia y deberíamos hacerlo más, como dice Sara. Sí. Luego está el punto también que, digamos que es de los aspectos que a mí me ha costado más y que es de los puntos más difíciles en esta profesión, que es la gestión del tiempo, ¿no? Es muy posible que el semestre no os dé para más, que ya estáis a tope con vuestros trabajos de curso, que estáis haciendo service, que estáis haciendo teaching y realmente es que no da para más. Ujú. En ese caso, pues no queda otra que usar las vacaciones. Tenemos, por lo menos en la Universidad de Alabama, tenemos un break muy largo en el verano y yo he utilizado cada verano para trabajar en mis publicaciones, book reviews, artículos y bueno, es que es así porque pues es el tiempo yo creo que es el tiempo ideal para dedicarse a estas cosas, para darle un buen empujón, retomar papers antiguos, revisarlos, ver cómo los podéis ampliar. El verano es el momento ideal para hacerlo. Y tampoco os vais a pasar 10 horas al día trabajando en ello, pero podéis haceros 3 horas cada mañana, por ejemplo, e ir adelantando contenido, porque esto va conectado con el último punto, Sara. Sí, que también sería, yo no me sentiría cómoda si no hiciera una mención, ¿no?, a otra de las cuestiones que también hay que tener más cuidado en todo esto, que es el burnout. Cuando estás haciendo un PhD y a lo mejor has hecho antes un máster, significa que llevas 4 o 6 años sin parar, trabajando continuamente a un ritmo bastante fuerte y mucha exigencia. A mí personalmente me ha pasado, yo he experimentado el burnout, es una cosa real y es una cosa bastante seria, en el que pues tienes que acabar haciendo terapia porque ¿Sí? acabas agotada. ¿Cuál es la manera de evitar el burnout? Simplemente ser consciente de tus propias limitaciones. Hay que aprender a decir que no o hay que aprender a gestionar el tiempo, priorizar, que es lo más importante. Y también es súper Exacto. importante gestionar tiempo de descanso. Buscar tiempo para descansar, para hacer otras cosas, para ver a tus amigos, para ver a tus amigas, para hacer otras cosas que no sea el trabajo, porque así es una manera también de asegurarte que no vas a caer, ¿no?, en ese agotamiento que le pasa a muchos estudiantes de doctorado y que, bueno, pues que también tenemos que hablar de ello, ¿no?, y tratar de prevenirlo. Pero bueno, espero que todo esto sea una invitación, ¿no?, para seguir conversando ahora en las preguntas. Estoy deseando escuchar vuestra propia experiencia, o cualquier pregunta que podáis tener o si queréis comentar algo de lo que hemos dicho. Bueno, este es el momento para que habléis vosotros y vosotras. Y voy a quitaros la imagen ahora para que podamos vernos un poquito más grande, ¿vale? Pues cualquier pregunta que A ver, tengáis, a ver, libre bueno, sois. bueno, voy a hablar, ¿me escuchan? Sí, 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 bueno, sí, voy a hablar sobre mi experiencia. A mí, como decía el compañero Javier y la compañera Sara, me han rechazado trabajo. Yo he enviado trabajo y me lo han rechazado. Por ejemplo, yo envié un trabajo a la revista A Contracorriente en Estados Unidos y era sobre
una reseña sobre la escritora Maya, que el título era Maya, Mamá y yo. Esa reseña tenía un perfil prácticamente comunista. Oh, Ujú, Entonces yo me imaginé, dije, bueno, siempre voy con esa perspectiva. Voy a enviársela a la revista, pero simultáneamente voy a enviar a otra revista. Entonces la envié a Contracorriente, por supuesto, me la rechazó. Y la otra revista me la aceptó y me la publicaron. Entonces, por eso también le digo a algunos estudiantes que cuando vayan a enviar, porque una de las normas que tienen la mayoría de las revistas es no envíe trabajo a otra revista para evitar rechazarlo. Sin embargo, yo lo he enviado y como he visto, algunos me lo rechazan y otros no. Y entonces, y así me han rechazado varias. Esas cuestiones que hablaban ustedes también de tener la cuestión de la mente en blanco, el papel en blanco, sí. casi siempre no lo tengo, pero ¿por qué? Yo en estos momentos tengo varias carpetas donde tengo artículos publicados y artículos no publicados. Y en estos momentos tengo varios artículos, inclusive la revista de género de AGS me rechazó también un artículo sobre agamia. Entonces, feminismo y agamia. Y esa era una ponencia que había presentado en Chile. Sin embargo, ellos la rechazaron, pero en estos momentos estoy haciendo una revisión de todos esos artículos que me han rechazado. Mm. Para posteriormente, una vez tenga tiempo, haga la defensa de la tesis doctoral, empiezo a enviar nuevamente y voy a manejar esas cuestiones que siempre he intentado manejar. No estancarme en una sola revista, sino enviar a varias. Cualquiera acepta y cualquiera no lo puede rechazar. Entonces, esas son parte de la experiencia. A ver, en cuanto hay un problema que tengo, que es el que estoy tratando de solventar en estos momentos, que es el inglés. Ujú. ah, Tengo deficiencia en inglés prácticamente. Entonces, porque la cuestión mía era escribir no solo en inglés, sino también hablar en inglés y seguir docencia. Yo estuve dando clases en los tres estamentos en Colombia, tanto en la parte en primaria como en el instituto como en la universidad. En estos momentos ya tengo casi 20 años que no imparto clases, pero quiero recuperar nuevamente esas cuestiones ya. Entonces, en ese sentido, he tratado de ir estudiando inglés para ver si en un futuro me desplazo inclusive a cualquier territorio, ya sea en Estados Unidos o Irlanda o Inglaterra, y entonces empezar también ya a impartir clases y a escribir en inglés. Eso De era todas parte de lo maneras, que... para publicar, a no ser que tú quieras hacerlo en inglés por razones particulares, ¿tienes revistas en español? Sí, Sí, sí. sí, sí, claro, claro, claro. Sí, yo, No, pero lo que tú has dicho está bien, realmente es no estancarte en una revista nunca. Por ejemplo, yo os he comentado al principio, yo estoy estancado, entre comillas, con unas revistas de hace año y medio, que está cautivo mi ensayo allá, pero como no tengo prisa y como para lo que me piden que publique al año ya tiendo a publicar más que suficiente, les estoy dando cancha. Pero si ya para octubre todavía no hay nada, ya les voy a decir retracto, se acabó. Pues ya no puede ser 2 años esperando, ¿no? Pero eso es una decisión un poco personal. Lo que sí os diría que tengáis cuidado es si una revista te dice que no envíes a otra revista simultáneamente, yo recomiendo seguir esa regla. ¿Por qué? Porque puede ser un problema legal después, si las dos te lo aceptan, retractarlo puede ser un problema legal. Lo que sí podéis hacer es, si la revista normalmente tiene en la página web, tiene una estipulación de que las reviews las revolvemos en 3 meses. Al de mes y medio, si no tenéis noticias, podéis preguntar al editor respetuosamente, yo lo hago todo el rato. Es decir, oigan, ha pasado ya 6 semanas, sé que tienen ustedes hasta 12, hasta 3 meses, pero me pregunto cómo va el proceso de revisión. Y si en 3 meses, una vez llegamos al tercer mes, no tenéis esa decisión, volverá a contactar y decir, señores, ustedes me dijeron 3 meses, yo tengo cosas que hacer y tengo cosas que enviar a más sitios. ¿Está listo? ¿Está a punto de estar listo? ¿O van a tardar más porque me tengo que plantear retractarlo? Y a veces simplemente esa mención, si no se ha hecho el trabajo, no conocen, dependiendo de la revista, si no se ha hecho a tiempo, les mete prisa porque tampoco a la revista le compensa perder publicaciones, ¿no? Entonces es más efectivo ponerles un poco tensos a las revistas de cumplan sus plazos, que para eso están,
que no enviar doble, que luego puede ser un problema. Entonces, cuidado con eso porque puede ser un poco peligroso. Pero siempre podéis mantener ese ritmo. Si la revista nos dice 10, no sé, en 5 semanas, son 5 semanas. Y si en 5 semanas no tengo una respuesta, os garantizo que al día siguiente el editor de la revista o la editora tiene un email mío. Porque yo también, ellos tienen sus prioridades, pero vosotros también tenéis las vuestras, ¿no? Entonces, Claro. todo el mundo tiene que respetar esas fechas, ¿vale? Claro. Filadelfia, tenías también un comentario. Sí, hola, buenos días. Bueno, Pues yo estoy haciendo aquí el PhD en Estados Unidos. Estoy en mi primer año y estoy empezando a escribir mis primeros papeles. Y justo quería preguntar con respecto al idioma, porque obviamente mi idioma primario es el español. El inglés lo hablo y lo escribo bastante bien, no a nivel nativo, pero a nivel profesional. Pero tengo esta disyuntiva constante de ¿en qué escribir mis papeles? ¿Los escribo en inglés? ¿Los escribo en español? Obviamente escribirlos en español sería 100% más fácil. Escribirlos en inglés no es totalmente difícil, pero claro, es un reto y me ayuda, me hace practicar mucho más. Pero a la hora, claro, cada revista te va a pedir el idioma o te va a dar una serie de idiomas a los que ellos te permiten presentar. Am, pero en este caso mi pregunta es, digamos, ok, ahora estoy escribiendo ahora mismo mis papeles, he decidido hacerlos en inglés. Estoy escribiendo dos en inglés. Pero si decido que lo voy a mandar a una revista que me los pide en español, pues los traduzco. Claro. Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Escribir en tu primer idioma y luego traducir? ¿O escribirlo en cualquiera y luego traducir al que a la que la... O sea, tengo un rollo, no sé cómo decidir con esto. Para mí es una decisión muy mm, personal. Em, yo soy filólogo inglés y después me pasé a hispánicas en el máster y en el doctorado. Entonces, para mí, yo tengo que publicar en las dos porque las dos me representan por mi propia trayectoria profesional, pero conozco muchos profesores que publican virtualmente en español y otros muchos que publican virtualmente en inglés. Para mí es una decisión personal porque depende de lo que tú quieras y depende de tus necesidades. Digamos que tú necesitas X publicaciones cada año o en un periodo de tenure track, ¿no? Si vas a publicar más rápido en español, publica en español. Quizás tienes vamos a poner que de tus 10 publicaciones próximas, igual 7 son en español y 3 en inglés. No hay nada malo. O igual son 7 en inglés y 3 en español, tampoco, no importa. Depende de lo que quieras hacer con cada publicación, el tiempo que tengas, las ganas que tengas y cómo tú te sientas cuando escribes, porque si tú te sientes mal cuando escribes, también vas a escribir peor. No solamente ya no hablamos por el lenguaje, sino porque no estás 100% en la cabeza metida en ello, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí. yo tiendo a escribir a veces más en inglés, pero porque mi propia identidad, desde que me mudé de España a Estados Unidos, yo me mudé con los 22 años a Estados Unidos, toda mi vida adulta ha sido en Estados Unidos, entonces yo tiendo a pensar en inglés más que en español. Entonces tiendo a publicar un poquito más en inglés, pero me obligo también a publicar en español dependiendo del objetivo. Si quiero que, por ejemplo, mi primer libro lo publiqué en inglés a propósito, porque quería que tuviese un mercado más internacional, pero también porque era un mm. libro, los artículos no me importan tanto. Entonces, no hay una decisión correcta o incorrecta, Filadelfia, realmente es cuáles son tus necesidades, cuál es tu calendario y tu cronología, y después, como tú has dicho, ¿quieres practicar en ello? Hazlo. Lo que sí te recomiendo es que si cuando tú publicas en segundo idioma, en inglés para ti, igual que para mí, ten algún lector nativo. Eso es lo que yo te iba a comentar, que yo, por ejemplo, siempre escribo en español. Entiendo por qué, pero porque a mí sí me resulta más fácil, me cuesta mucho trasladar el pensamiento, sobre todo cuando es un texto más elevado, ¿no? Más intelectual o más complejo, me cuesta hacerlo en inglés, pero me he forzado a presentar alguna conferencia en inglés, a escribir un ensayo en inglés, porque creo que está bien si tu objetivo es trabajar en Estados Unidos, también mostrar, ¿no? Que tienes como que eres bilingüe o que tienes esa capacidad. Y yo lo que a mí me ha ayudado mucho, la Universidad de Alabama tiene un Writing Center que es gratuito y me imagino que tu universidad debe tener algo similar en el que tú concertas una cita y ellos son súper amables, revisan contigo tu manuscrito y te ayudan a editarlo porque claro, es diferente cómo se escribe un paper en inglés y cómo se escribe en español. Y a mí me han ayudado un montón, me han pulido mucho
bueno, el resultado, ¿no? Y luego pues siempre puedes tirar de algún amigo o amiga que te lo pueda leer, pero creo que el Writing Center es muy buen recurso para ello. Incluso cuando, pensando cuando ya tengáis una plaza y estéis contratados por una universidad, habrá otros colegas, new faculty, que pues, normalmente entran grupos de pues, 40 o 50, depende el tamaño de la universidad. Haréis amigos, colegas, que serán vuestro grupo de amigos probablemente, depende de dónde os mudéis, depende de dónde trabajéis, y esos new faculty son muy buenos lectores, aunque sean de disciplinas diferentes, ¿no? Normalmente la gente está muy motivada porque estáis todos en el mismo bote, ¿no? Todos estáis en un tenure track, todos tenéis que hacer publicaciones, entonces yo te ayudo ahora y el mes que viene me vas a enviar tú un ensayo que estás haciendo tú para que te lo lea yo. Y así hacéis mucha lectura conjunta. Eso es algo muy común y muy útil. Si no lo tienes, por la razón que sea, eso no se materializa, encuentra cualquier lector. Y normalmente, incluso si tenéis faculty con más años de experiencia, allá donde vais, raro es, en mi experiencia, que no haya alguno de ellos que sea más mentor y te se ofrezca a leer o si se lo pides, que normalmente no le importa. Incluso con colegas que ya tenían tenure cuando yo no tenía tenure y aún así compartíamos cosas y de ahí han salido productos mejores tanto para ellos como para mí. Entonces, lo que dice Sara, ¿no? Es importante tener lectores, ya sean amigos, ya sea un servicio de la universidad o ya sean colegas profesionales. ¿Sí? Todo el mundo se Sí. beneficia de más ojos. Nosotros, Gracias. como estudiantes graduados, hace 3 años yo empecé un Writing Bootcamp, que es como un grupo de apoyo. Simplemente nos reuníamos un día a la semana, yo tenía snacks, tenía una sala reservada, nos reuníamos un día a la semana para escribir juntos y darnos feedback. Ahí surgían dudas, nos leíamos, o si alguien iba a presentar en una conferencia, practicaba con nosotras primero. Yo creo que no puedo reivindicar más el colaborar y crear este tipo de espacios, ¿no? Para ayudarse y que al final es que es mejor, sale mejor. Y esta iniciativa que hizo Sara como estudiante, por ejemplo, nosotros entre los profesores tenemos algo parecido que llamamos Works in Progress, donde cada mes uno de los profesores comparte un ensayo en el que está trabajando. A veces está más acabado, a veces está más inicial, pero siempre, sabes que entonces normalmente solemos, atienden, pues de los 40 profesores que somos, atenderán unos 15, pues depende quién pueda, ¿no? Quien tenga tiempo. Y todo el mundo siempre tiene comentarios. Y digo, oh, pues esta parte me parece confusa, no la entiendo. ¿Qué querías decir con esto? Y entonces vamos trabajando en ello y te obliga un poco a reexpresarlo de una manera que sea más clara y te dan ideas. O te dicen, pues esto estaba muy bien, igual puedes señalar, o has escuchado sobre esta referencia. Entonces, entre colegas ayuda mucho. Si quizás, por ejemplo, no tienes ese buddy system con New Faculty, allá donde vayáis, de hecho, muestra mucha iniciativa como New Faculty, decir, oye, hablar con vuestro chair. ¿Qué tal si hacemos este evento una vez al mes, que los profesores entre nos juntamos y uno comparte un ensayo que va a publicar? Entonces, estás demostrando también no solo capacidad, sino un dinamismo, ¿no? Y es algo que te beneficia a ti y realmente beneficia a todos. Si no existe ya ese tipo de iniciativa allá donde vas, crearla es un pro. Sí, Muchas gracias por los comentarios. Ujú. gracias a ti por la pregunta y por comentar. ¿Alguien más? ¿Tenéis alguna cosa más que os apetece comentar o preguntas? Sin miedo. Miedo. Yo, Sí, Duanla. yo no tengo preguntas, pero creo que llegamos al final y yo quiero decir que yo quiero expresar mi satisfacción que he Gracias. venido a este workshop con algo que al principio yo no lograba explicar porque me parecía muy evidente que un estudiante que escribe papers, que pues luego tiene que publicarlos. ¿Por qué preguntarme? Pues ahora creo que la parte que más todo ha sido muy interesante, pero personalmente, pero no vale la pena. Lo que más me ha, a mí, parecido, lo que más me ha ayudado ha sido los espantos, entre comillas, yo lo voy a llamar así. O sea, los rechazos, esos comentarios que recibimos que son muy negativos y que si no tenemos confianza en nosotros, abandonamos. Esa Mm, parte de espanto es lo que muchas veces no escuchamos. No nos hablan de esto,
Nadie le y gusta hablar te de ello. comentan, pues este ha publicado, felicidades, felicitaciones, ha publicado, y muy pocas veces nos hablan de este horror, de este espanto, y creo que ha sido algo que nos ayuda. Luego mañana, si uno recibe comentarios similares, pues puede decir, estoy curado de espanto por este workshop, y creo A que... todo el mundo le rechazan antes o después. A todo el mundo le van a dar algún feedback negativo porque son personas, los académicos son primero personas. Y de hecho, algo que no os he mencionado antes, pero que se me ocurre ahora mencionaros, es que tengáis en cuenta siempre cuando enviáis. Claro, esto es difícil saberlo cuando no hemos sido editores ya. Una vez hemos sido editores es evidente, ¿no? Pero todo el feedback no es compartible. Y de la misma manera que todos habréis tenido profesores buenos y profesores malos, los hemos tenido todos, porque otra vez son personas. Entonces también vamos a tener editores que nos envíen directamente sin mirar feedback de dos personas. A mí me ha llegado a llegar feedback contradictorio de revisor uno y 2. Digo, a ver, me están pidiendo cosas opuestamente relacionadas. No es, si hago uno no puedo hacer el otro y si hago el otro no puedo hacer el uno. Entonces le tengo que decir al editor, ¿qué hago? Entonces, eso me demuestra que esta persona no se ha mirado el feedback y me ha directamente mandado lo que me ha mandado. Entonces, pues, ha hecho un mal trabajo editorial. Entonces, esto os lo vais a encontrar. Pero muchas veces estamos como atrapados en ese, ¿qué hago? Y no, y por esa poca experiencia que tenemos y nos sentimos mal. Escribir al editor, oigan, me han pedido A, me han pedido B, es imposible hacer las dos, o una u otra, porque son contradictorias. Entonces, ¿qué me recomienda? Y ahí es cuando le estamos educadamente y profesionalmente pidiendo al editor que haga su trabajo, porque no todo el mundo lo hace. Como todo, porque hay profesores buenos y malos, hay editores buenos y malos. Entonces, vais a aprender según vais enviando cosas y recibáis comentarios a no solo ver lo que os envían, sino interpretar la situación. ¿Me explico? Mm, Y eso tiene mucho valor, sobre todo para, como decías, Duanla, no acabar en ese, me han criticado. Primero, no pasa nada. Y segundo, ¿la crítica es válida o es una opinión personal? Y ujú, según vais teniendo ya más experiencia profesional y más publicaciones, hay cosas en las que yo a un editor le diré, bien, de estos 7 cambios que me han pedido, del 1 al 4 me parece muy bien. El 5 no lo voy a hacer porque me parece incorrecto. Me parece que que el revisor no ha entendido el punto o no está bien informado. Y se lo digo así, claramente, porque hay cosas, tampoco tenemos que hacer todos los cambios. Normalmente los cambios son razonables, pero hay veces que estamos haciendo este estudio y un revisor tiene la brillante idea de decirnos, ¿y si hicierais todas estas cosas? Ya, muy bien, pues hazlas tú. Eso es otro estudio. Eso no es el artículo que os he enviado, ¿no? Entonces, respetuosamente le podéis decir al editor, mire, hago cambios 1, 2, 3, 4, 5, pero estos dos últimos cambios me están pidiendo tu artículo que no es el que he enviado. Si a usted no le interesa publicar este artículo, no lo publique. Pero estos cambios no lo voy a hacer porque no son este artículo. Eso da mucho miedo hacerlo al principio. Hay que hacerlo de forma respetuosa y profesional, obviamente, pero tenéis todo el derecho de hacer eso cuando creéis que el feedback no se aplica, ¿no? Entonces, también tenéis vuestra posición de autor. Pero como digo, esto requiere años, experiencia y práctica para hacerlo bien, ¿sí? ¿Algo sí. más? Bueno, pues en ese caso creo que, pues que finalizamos aquí. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, vuestros comentarios, vuestro feedback. Bueno, aquí estamos podéis contactarnos si tenéis nuestros correos electrónicos para cualquier duda que os pueda surgir en el futuro o bueno, para cualquier comentario o cualquier cosa que pueda surgir a partir de esta conversación. Pues aquí estamos y bueno, pues Claro, también, si a los que os interese por la temática que hemos tratado, Zoilo, ya dijiste que conoces la revista de estudios de género y sexualidades, pero a los que os interese, mirar la página, es fácil registrarse también como estudiante. La conferencia que tenemos cada año, 2 años, dependiendo de la cadencia, también suele salir muy bien, es muy interesante. Si os interesa, mirad la página web y si queréis también escribir WhatsApp o a mí, aunque yo ya no soy oficialmente editor desde hace un mes, ya concluí mi labor, pero encantado os puedo poner en contacto con el nuevo equipo para lo que queráis. Así que miradlo porque creo que os puede ser de interés. sí, y muchísimo ánimo con esos próximos artículos que seguro que van a ir muy bien, aunque tengáis mal feedback, aunque tengáis malas respuestas o, como has dicho, espantos, acabarán saliendo adelante seguro. Si revisamos
Revisamos, antes o después salen, siempre. Eso. Pues nada, muchas gracias a todos y Muchas Gracias. gracias. seguiremos en Gracias. Gracias.